Bueno, voy a cerrar este. Voy a poner mi cámara y voy a proyectar mi pantalla. Continuamos con el módulo de gastro, ¿sí? Hoy voy a hablarle de unos síndromes, ¿verdad? Que son importantes para nosotros, para la práctica diaria, porque vemos muchísimo. El síndrome ulceroso. Cuando hablamos nosotros del síndrome ulceroso, ¿qué les parece que a nosotros nos dice que estamos frente a un síndrome ulceroso? ¿Qué es cuando tenemos una úlcera? A ver, les escucho, vamos a hacer esto dinámico porque si no va a ser súper aburrido, encima ya es de noche, ya es tarde. A ver si me dicen, ¿qué pasa? ¿Cuándo se forma una úlcera? Cuando hay una lesión del epitelio del estómago, profe, puede ser. ¿Pero en qué tipo de lesión? Quando se eleva la acidez gástrica, profe. Sí, se eleva la acidez gástrica, pero ¿qué hay? ¿Qué es lo que específicamente hay? ¿Qué es lo que tiene que perderse para que esa acidez a nosotros nos dañe? Porque hay algo que es lo que se pierde. ¿Qué es lo que se pierde? A ver si me dicen. Serían las prostaglandinas, doctora. No. A ver si me dicen. La verdad que no, yo no entiendo la pregunta, doctora. Cuando La nosotros hablamos solución de de úlcera, continuidad, ¿cuándo ¿verdad? se forma una úlcera? ¿Qué es el síndrome ulceroso? ¿Por qué tenemos úlcera? ¿Qué es lo que perdemos? La úlcera, profe, es una solución de continuidad, ¿verdad? Si pierde Sí, una solución de ahí continuidad, los una pérdida, epitelios pero ¿de qué? ¿Qué es lo que se pierde? del La epitelio, mucosa. la La mucosa, mucosa, ¿verdad? sobre Y esa pérdida de la mucosa es lo que hace que nos daña a nosotros eso me quería que me digan, es una pérdida de la mucosa, ¿verdad? En una zona, las causas pueden ser diferentes, pero vamos a hablar enseguida. ¿Y qué es lo que hace esa pérdida de mucosa? Hace que se afecte el tejido a causa del ácido, ¿sí? Porque normalmente no nos afecta, pero cuando tenemos una úlcera o una erosión, sí, ¿verdad? ¿Por qué es importante el síndrome ulceroso en el contexto de la práctica diaria? Porque esto puede llevar a cuadros que pueden llegar a comprometer la vida del paciente en el caso de una hemorragia digestiva, ¿verdad? Ya sea alta o baja, ¿sí? O una úlcera perforada que puede dar una peritonitis, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de úlcera, cuando la lesión llega o supera la muscular y la mucosa, ¿cuáles son las más comunes? Las duodenales, las famosas úlceras duodenales, ¿verdad? Lo que pasa es que el duodeno no está listo para defenderse del ácido del estómago, entonces puede llevar lo que es la perforación. Y erosión es cuando no hay daño a nivel de la capa muscular de la mucosa y hablamos de gastritis en esa situación. ¿Está bien? Entonces, úlcera cuando perdemos la mucosa, que es lo que nos protege, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer de un síndrome ulceroso? Nosotros tenemos el alcoholismo, tabaquismo, ingesta excesiva de café, estrés, ¿verdad? Ya sea físico o psíquico, por aumento de la descarga simpática, ¿sí? En otros casos, por ejemplo, en el postoperatorio, cuando hay quemaduras muy grandes, etcétera. ¿Cuál es otra causa o sea, cuál es otro factor de riesgo de las úlceras que tenemos? Por ejemplo, una ingesta excesiva de AINES, ¿sí? Porque eso disminuye la producción de prostaglandinas porque son ácidos que irritan la mucosa. Este es un cuadro comparativo entre lo que es el dolor ulceroso típico del dolor de úlcera perforada y del dolor de causa pilórica, ¿verdad? En los antecedentes, el dolor ulceroso típico suelen haber crisis anteriores. Nosotros tenemos una historia de irritantes gástricos, ¿verdad? En la úlcera perforada suele haber una patología de base y en dolor pilórico no hay. ¿Cómo se instaura el dolor ulceroso típico? Generalmente este se llama el hambre dolorosa, no sé si ustedes se acuerdan, estudiaron alguna vez esto,
El dolor ulceroso típico es desencadenado generalmente tras el ayuno, ¿verdad? O puede ser también a la ingesta de irritantes gástricos. Es muy característico que el dolor ulceroso típico es, como les dije, el hambre dolorosa, es decir, cuando el estómago está vacío, duele. Y cuando comen algo que no sea irritante, le pasa el dolor, ¿sí? Eso es súper característico. Cuando ustedes vienen a un paciente que dice que tiene dolor en epigastrio de larga data, tienen que preguntarle cómo es ese dolor, cuándo empeora, si empeora con el hambre, si se exacerba con alimentos que son irritantes de la mucosa, ¿verdad? Porque ahí tiene que usted apuntar hacia lo que es una úlcera típica. Bueno, cuando hablamos de úlcera perforada, sin embargo, el dolor es súbito, ¿sí? Por ejemplo, tras la ingesta de irritantes gástricos. Sin embargo, el dolor pilórico es más insidioso y desencadenado después de comer. La localización es la misma de los tres. Los tres se localizan en el epigastrio. ¿A dónde irradia? El dolor ulceroso típico no irradia a ningún lado. La úlcera perforada puede irradiar, ¿verdad? Al dorso, y el dolor el pilórico se irradia siguiendo el eje del órgano. La intensidad, el dolor ulceroso típico es intenso, la úlcera perforada es muy intenso, que es casi intolerable, y el dolor pilórico es intenso también. El tipo, el dolor ulceroso es urente, el de úlcera perforada es tipo punzante o terebrante como una puñalada, y el dolor pilórico es un dolor tipo cólico, ¿verdad? ¿Cómo es la duración? El dolor ulceroso típico es periódico, ¿verdad? Por ejemplo, en cierta época del año hay predisposición a sufrirlo, ¿verdad? Puede ser diario, en ese periodo duele generalmente todos los días, ¿verdad? Y el horario de ciertas horas del día en un periodo activo duele, es decir, equivale a un día gástrico, se le dice, ¿verdad? Sin embargo, la úlcera perforada no tiene eso, ¿verdad? Sin embargo, es permanente el dolor. El horario, pues como les dije hace rato, pre y postprandial, 2 horas después de la comida vuelve a doler. Entonces, ¿cómo es? El dolor en ayunas, come y calma, por eso es el hambre dolorosa que se le dice al de la úlcera típica. El de la úlcera perforada no, es inespecífico, no tiene un horario, y el dolor pilórico es postprandial. ¿Qué es lo que le exacerba? Nosotros cuando ingerimos café o bebidas alcohólicas o cuando fumamos, le exacerba el dolor ulceroso típico. Sin embargo, los otros no hay factores que le exacerben. ¿Con qué calma? Con la comida, ¿verdad? Con alimentos que no dañan la mucosa gástrica, con el consumo de antiácidos o algunas sustancias como la leche, por ejemplo, la úlcera perforada. No cambia, no se modifica absolutamente con nada, es una víscera perforada, ¿verdad? O sea, ese dolor no va a variar, y el pilórico cambia si calma si el alimento vence el obstáculo, ¿verdad? O con la provocación del vómito, porque lo que le duele es que esté tratando de pasar, ¿verdad? Eso que está obstruido. ¿Cuáles son los síntomas que acompañan? En la úlcera típica tenemos náuseas, tenemos vómitos, ¿verdad? En la úlcera perforada puede ser vómito también, ¿verdad? Pero acá ya tenemos, se suma la hematemesis, palidez, sudoración y chuchos, ¿verdad? Y el dolor pilórico, generalmente vómitos, ¿verdad? Que son tardíos con contenido de resto alimentario, fétidos y rancios. Se acompaña también de halitosis y eructos fétidos. Entonces, en estos casos, ¿qué es importante preguntarle al paciente? Las características del vómito. Eso es sumamente importante, ¿verdad? En el paciente, cuando nosotros le hacemos la historia clínica, ¿verdad? La anamnesis, cuando hablamos de lo que es la semiología del vómito, nosotros le preguntamos siempre, ¿está precedido de náuseas, verdad? Sí o no, nos dice el paciente. El contenido del vómito, ¿qué clase era? ¿Era alimentario, bilioso, fecaloide? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos también a encaminar hacia una cosa u otra. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, escuchamos. No. Seguimos. Bueno, entonces, ¿cómo definimos nosotros el síndrome ulceroso típico? Es lo que dijimos hace rato, ahora son los signos y síntomas que se producen por la presencia de una solución de continuidad en lo que es la mucosa gástrica o duodenal, que ya dijimos, la úlcera perforada es cuando la úlcera se excava o profundiza y lesiona la pared del órgano. Y eso que produce, hay una comunicación en la cavidad gástrica, ¿verdad? O duodenal con la cavidad peritoneal. Entonces, ¿qué nos va a producir eso? ¿Qué les parece? Si tenemos una víscera perforada. Peritoneal. Una,
Sí, un neumoperitoneo, ¿verdad? Pero que una peritonitis es lo que vamos a tener, ¿verdad? Bueno, las causas principales ya dijimos, ¿verdad? ¿Cómo es la evolución del síndrome ulceroso típico? Es la siguiente, ¿verdad? Tenemos curación, se puede complicar con hemorragias digestivas, ¿sí? O una úlcera perforada, el síndrome ulceroso típico, ¿verdad? Y la úlcera perforada evoluciona sí o sí a neumoperitoneo porque sabemos nosotros que hay gas en el intestino. Y una vez que se perfora, tenemos neumoperitoneo sí o sí. Y los síntomas, volvemos a repetir que es dolor ulceroso, urente en epigastrio, que es periódico y horario del día gástrico, ¿verdad? Que es igual a dolor, comida, calma, acompañada de náuseas y vómitos. Y la úlcera perforada, sin embargo, tiene dolor súbito ante la ingesta de irritantes, es intolerable, es permanente, es como que le clavaba, ¿verdad? Que dijimos, en epigastrio, con que irradia la espalda, no cambia con nada, se puede acompañar de palidez, de piel fría, sudoración fría, vómitos y hematemesis, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante que nosotros sepamos qué puede pasar? Porque ¿cuál es una complicación grave? Ahí ya vienen ustedes, una hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva puede poner en riesgo la vida del paciente, sí puede poner en riesgo la vida de nuestro paciente, ¿verdad? ¿Y qué es la hemorragia digestiva? Es cuando el paciente elimina sangre, ya sea por boca o por ano, ¿verdad? Y según ¿qué es lo que nosotros nos define para decir que es alta o baja? ¿Se acuerdan? El ángulo del 3, doctora. El ángulo de 3, ¿verdad? Por encima alta y por debajo es hemorragia digestiva baja, ¿sí? El origen de estas hemorragias digestivas alta puede ir desde el esófago. Generalmente lo que más nosotros vemos son los pacientes con varices esofágicas, ¿verdad? El paciente que es cirrótico, ¿verdad? Una cirrosis por etilismo suele tener varices esofágicas y puede hacer una hemorragia digestiva alta que puede llevarle a la muerte, ¿verdad? Puede ser gástrica, ¿verdad? En el caso de una gastritis, una úlcera gástrica, un cáncer gástrico y duodenal, a causa de una inflamación del duodeno, una úlcera duodenal o una neoplasia. Y la hemorragia digestiva alta suele ser por una inflamación, ¿verdad? Como es la enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, diverticulitis, enterocolitis, ¿verdad? Puede ser también por traumatismo, puede ser vascular, por un infarto en mesenterio, por hemorroides o neoplasias intestinales, ¿sí? La hemorragia digestiva alta, o sea, ya por encima del ángulo de 3, ¿verdad? Ya dijimos eso que proviene del esófago, el estómago con mayor frecuencia y del duodeno. Bueno, nosotros cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva, lo que tenemos que ver es cuál es el impacto de esa hemorragia en el paciente. ¿Cuál les parece que suele ser más grave, la alta o la baja? ¿Cuál suele ser más grave? Para mí que la alta, profe. ¿Qué? Para mí que la alta. La alta. Cuando nosotros tenemos pacientes con hemorragia digestiva alta, generalmente sí es una urgencia que vamos a ver enseguida un algoritmo de lo que es cómo vamos a manejar la hemorragia digestiva alta. A diferencia de la hemorragia digestiva alta, hay poca probabilidad de que entremos a una colonoscopia de urgencia, pero si tiene hemorragia digestiva alta, activa, sí o sí hay que hacer una endoscopia alta, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a manifestar una hemorragia digestiva alta? Por hematemesis. Cuando hablamos de hematemesis, cuando eliminamos por la boca gran cantidad de sangre que proviene del tubo digestivo, es generalmente de color rojo oscuro, con coágulos, puede tener restos alimentarios, ¿verdad? Y con vómitos precedidos de náuseas. Sin embargo, cuando es un poco, eso es cuando es algo más rápido, digamos, pero cuando tiene un poquitito más de tiempo la hemorragia, o sea, cuando no es tan activa, cuando no es tan, como digamos, por ejemplo, no es un vaso, una arteria la que está sangrando, puede ser, por ejemplo, una vena, puede manifestarse a través de la melena. La melena quiere decir que ya recorrió casi todo el tubo digestivo, ¿verdad? Entonces se eliminan por las heces, ¿verdad? Que pueden ser líquidas o semisólidas de color negro. Son fétidas por la presencia de sangre digerida, ¿sí? Sin embargo, la hemorragia digestiva baja puede ser enterorragia, que se elimina
sangre no digerida mezclada con heces proveniente del intestino cuando nosotros tenemos enterorragia, que es súper común ver. ¿Cómo, profe? ¿Cuándo nosotros podemos ver enterorragia? A ver si me dicen. ¿Cuándo podemos tener? ¿Qué les parece? En hemorroides puede ser. ¿Ah? Perdón, no escuché. ¿Qué pasó? Con hemorroides, pero no. No, ese es la proctorragia. Otra. Pólipos en el colon. Podría ser un pólipo, ¿verdad? Puede ser una neoplasia, ¿sí? Y puede ser también proctorragia cuando eliminamos sangre, ¿verdad? Rojo rutilante por el ano cono sin eliminación de ese. Sí, ese puede ser la hemorroides, ¿verdad? Que se dan en los pacientes añosos. Como les dije hace rato, nosotros cuando tenemos un paciente, ¿verdad? Que tiene una hemorragia, ¿qué les parece lo primero que tenemos que controlar en el paciente? ¿Qué es lo primero que tenemos que, que mirar en el paciente cuando está sangrando? ¿Qué primero le vamos a controlar? La presión y el pulso. La Los presión. signos vitales, ¿verdad? Los signos vitales, ¿por qué? Porque ellos nos van a dar un estimativo de lo que es la pérdida que está teniendo nuestro paciente. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, correlación, acá un cuadrito que está acá a la derecha, que incluso me parece súper interesante, la correlación entre los parámetros vitales y la cantidad de sangre que se pierde en forma aguda, ¿sí? Si nosotros tenemos los parámetros vitales normales, ¿a qué nos referimos con parámetros vitales normales? ¿Qué les parece? ¿Cuánto va a estar la presión? Para decir que es normal. Y 120/80, doctora. Sí, 12,8, ¿verdad? ¿Y cuando está hipotenso el paciente, qué les parece? ¿A partir de cuánto se considera hipotensión? A partir de 9 sería, doctora. 90, sí, 90 90. milímetros 90, de mercurio. perdón. Y bueno, si nosotros tenemos que el paciente está con parámetros vitales normales, es decir, por encima de 120/80, la volemia cantidad, o sea, la volemia, el porcentaje de volemia perdida aproximadamente es del 0 al 15%. Si nosotros tenemos una caída de la presión arterial sistémica con el ortostatismo superior a 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica, ¿verdad? O mayor a 10 milímetros de mercurio. En la diastólica estamos hablando aproximadamente del 15 al 20%. ¿Cómo nosotros medimos, cómo hacemos para ver si el paciente tiene hipotensión ortostática? ¿Saben cómo hacemos? Y doctora, se le toma la presión en decúbito y después en mi pedestación. En mi pedestación, muy bien, ¿verdad? Y ahí vemos si es que hay una caída del mayor a 20 milímetros de mercurio en la sistólica y 10 en la diastólica, ahí estamos hablando de hipotensión ortostática, ¿verdad? Y ahí es mayor el porcentaje de pérdida sanguínea. Si tenemos taquicardia en reposo, ¿sí? O sea, si le controlamos a nuestro paciente y está con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, tenemos que el porcentaje perdido es aproximadamente el 20 al 25%. Si tenemos que la presión arterial sistólica está luego sin medir la presión ortostática por debajo de 100, generalmente es mayor a 30% de la volemia lo que se perdió y es grave, ¿verdad? Y si presenta signos de shock, como por ejemplo hipoperfusión, alteración del sensorio, probablemente es mayor a 40 y es masiva, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tienen paciente que está con hemorragia digestiva, controlar signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, al examen físico, ¿qué es lo que nosotros vamos a reconocer en la úlcera, el síndrome ulceroso? La fascia puede tener fascia dolorosa y dolor a la palpación profunda en el epigastrio. En lo que es la úlcera perforada, el paciente va a estar con una fascia pálida y dolorosa, ¿verdad? El abdomen va a estar plano y quieto, vientre, o sea, es decir, va a tener un vientre en tabla. A la palpación vamos a tener una contractura generalizada, va a estar doloroso, no depresible. A la percusión, signo de Jover. ¿Qué era el signo de Jover, se acuerdan? Sí, profe. Ahí lo dice, ¿verdad?
¿Qué era? Cuando se encuentra aire, a nivel de la diafragma derecho y el hígado. En vez de, donde Y tenía que haber es materia hepática, está hay reemplazada por timpanismo. timpanismo, ¿verdad? ¿Sí? Signo de Jover era muy característico de úlcera, de una víscera perforada. Y a la ocultación tenemos una abolición de los ruidos hidroaéreos debido a que se produce un hilo paralítico reflejo, ¿sí? Definitivamente es un cuadro sumamente grave y hay que actuar rápido en lo que es la úlcera, en la víscera perforada. Y en el paciente con hemorragia digestiva, nosotros tenemos que la fase va a estar pálida, puede estar hipotenso y taquicárdico, va a estar sudando con sudoración fría, ¿sí? ¿Y de qué va a depender la sintomatología, como dijimos, ¿verdad? Depende de a qué nivel se encuentra el sangrado, ¿verdad? De la altura de la lesión, la magnitud del sangrado y la velocidad del tránsito digestivo, ¿sí? Este es un algoritmo diagnóstico de hemorragia digestiva alta. Nosotros tenemos que tiene hematemesis o melena o vómito en borra de café o una sospecha de hemorragia digestiva alta. Le hacemos una evaluación hemodinámica, ¿sí? Si está con compromiso hemodinámico, ¿verdad? Hay que hacerles con o sin compromiso hemodinámico. Si es algo activo en ese momento, hay que hacerle una endoscopia digestiva alta. Si es que en ese tratamiento, en esa endoscopia se encuentra algo, ¿verdad? Se realiza un tratamiento endoscópico o clínico, ¿verdad? Si es que persiste o recidiva y es leve el sangrado, ¿verdad? Se entra otra vez a una segunda endoscopia. Sin embargo, si es algo masivo, se entra a una cirugía. ¿Está bien? O sea, ustedes siempre que estén de guardia y tienen un paciente que tiene una hemorragia digestiva alta, hay que presentar al servicio de gastroenterología para una edad de urgencia. ¿Está bien? Eso quiero que se aprenda. La hemorragia digestiva alta se realiza la evaluación hemodinámica, ver si hay modificación de signos vitales, si el paciente está anémico, necesita transfusión, ¿verdad? Se le coloca sonda nasogástrica. Si al colocar la sonda nasogástrica hay líquido libre con sangre o claro, se le realiza una fibroendoscopia digestiva alta, ¿verdad? Sin embargo, si hay líquido bilioso sin sangre, se le realiza colonoscopia, pero generalmente esa no es de urgencia, no es como la hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Se podría llegar a programar. Si esta colonoscopia no diagnostica el sangrado, generalmente se suspende, o sea, hasta ahí termina y se evalúa lo que es el intestino delgado, pero puede ser que esté un poquitito más alto el nivel del sangrado. Sin embargo, al hacer la colonoscopia se diagnostica el sangrado, es un sangrado activo, podría llegarse a hacer una arteriografía, ¿verdad? Para ver cuál es el vaso que se encuentra sangrando en ese momento y si eso no es concluyente se podría hacer una evaluación quirúrgica. Bueno, ese era el síndrome ulcerativo que íbamos a hablar y también le quiero hablar un poquitito de lo que es el síndrome de insuficiencia hepática. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia hepática, cuando tenemos signos y síntomas que son causados por la pérdida funcional del hígado, ¿verdad? Que puede presentarse frente a cualquier proceso que afecte transitoria definitivamente este órgano. La manifestación clínica más característica es de tipo neurológico y se designa como encefalopatía hepática y presenta 4 fases o grados. Podemos ver que la etapa subclínica, el estado mental es normal, pero ya presenta un deterioro en el desempeño de su trabajo. El paciente y alteración motora, tenemos un deterioro en la ejecución de pruebas psicomotoras o de dibujo de figuras de relación de números. En el grado 1 tenemos una confusión leve, el paciente puede estar agitado, ansioso, eufórico, inquieto, con alteración del sueño. Y alteración motora puede presentar un temblor fino, una coordinación lenta, asterixis. En el grado 2 tenemos somnolencia, letargo, desorientación y una conducta inadecuada. Y a la alteración motora
El paciente puede presentar también asterixis, disartrias, ¿verdad? Y reflejos primitivos como por ejemplo el de succión se encuentra presente. En el grado 3 existe mayor somnolencia, hay una confusión notable, hay un lenguaje incomprensible y a nivel motor lo que tenemos hiperreflexia, Babinski positivos, mioclonías e hiperventilación. En el grado 4, que es el estadio más avanzado de lo que es la encefalopatía hepática, el paciente puede estar comatoso y con una postura de descerebración y que puede presentar respuestas a estímulos dolorosos al inicio, pero puede progresar a flacidez y ausencia de respuesta a estímulos. ¿Cómo se clasifica? Por anatomía patológica puede ser insuficiencia hepática aguda o insuficiencia hepática crónica. En la aguda hay una necrosis masiva o submasiva de hepatocitos que se puede acompañar de un shunt vascular intra o extrahepático y edema en el sistema nervioso central. ¿Qué les parece que puede ser una insuficiencia hepática aguda? ¿Cuáles pueden ser las causas de una insuficiencia hepática aguda? Consumo de medicamento hepatotóxico. Sí, exactamente, por una hepatitis medicamentosa, ¿verdad? Que puede producir también un daño hepático fulminante. Otra cosa, Alcohol, profe. generalmente el alcohol, viste que para que el alcohol te produzca una insuficiencia hepática, pues algo sumamente progresivo, ¿verdad? Es un paciente alcohólico de años, que su hígado está cirrótico. Generalmente es característica de la insuficiencia hepática crónica, es más que agudo. Una hepatitis aguda, por ejemplo, puede Una ser. hepatitis aguda, ¿verdad? ¿Cuál puede producir? ¿Cuál es más característica que produce La C, creo que. la C? Así mismo, ¿y cuál era la que cronificaba? La B, creo. La D, muy bien. Y la insuficiencia hepática crónica, tenemos una necrosis hepática lenta y progresiva y también se asocia a lo que es un shunt vascular intra o extrahepático y además el sistema nervioso central, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son o qué les parece que pueden ser las causas de insuficiencia hepática crónica? Una de ellas es la etiología enólica que dijo el compañero, ¿verdad? Que es el paciente que consume alcohol y que puede llegar a producir cirrosis y daño a nivel hepático irreversible. ¿Cuál es otra patología que ahora está en auge? A mí que tanto me gusta hablar de estas cosas. ¿Qué les parece que? ¿Cuál es? Por eso Esteatosis, profe, un grado elevado. esteatosis, hígado graso no alcohólico, ¿sí? El hígado graso no alcohólico puede progresar a una cirrosis hepática y llevar a una insuficiencia hepática crónica. Por eso es importante también. Ay, perdón, este acá se superpuso. Bueno, la clasificación según la clínica puede ser aguda o crónica. La hepática aguda, ¿verdad? Es un hígado que está previamente sano, que sufre una agresión paroxística grave, ¿verdad? Y puede ser de rápida evolución y tiene una alta mortalidad. En este tipo de insuficiencia hepática hay una necrosis masiva de hepatocitos que se manifiesta por una claudicación brusca de todas las funciones del hígado. Como dijimos, las causas, la hepatitis aguda por hepatitis C o B, ¿verdad? Cirrosis, que es más crónico, pero puede una exacerbación por intoxicaciones, ¿verdad? Con medicamentos hepatotóxicos, con trastornos hemodinámicos. Esto nos le faltó decir, un paciente que está séptico, ¿verdad? Con un shock cardiogénico puede llevar a una falla hepática aguda, ¿sí? Bueno, generalmente si es que un paciente que se infectó por hepatitis, ¿verdad? En la segunda o cuarta semana de evolución de una intensificación marcada de la ictericia, desaparece lo que es la hepatomegalia, hay manifestaciones hemorragíparas y ya empiezan los síntomas neurológicos y encefalopatía portosistémica. Al nivel del laboratorio, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Durante las primeras 8 semanas va a haber aumento del TP, aumento de la fosfatasa alcalina, aumento de la bilirrubina total, a expensas de la bilirrubina indirecta. Puede disminuir el colesterol, pero el colesterol puede aumentar por la hepatopatía, pero puede aumentar si hay colestasis y también hay aumento de las transaminasas. Bueno,
insuficiencia hepática crónica, ¿verdad? Que dijimos que es por una agresión exógena sostenida al hígado, que es lo que se da en la cirrosis hepática enólica, ¿verdad? Entonces, su causa más importante es el etilismo, algunos fármacos psicotrópicos, ¿verdad? Acá se puede subdividir otra vez en dos grupos principales, la sintomática compensada y la sintomática, ¿verdad? En esta sintomática compensada nosotros tenemos que un tercio de los pacientes que padecen, ¿verdad? Sin saber una cirrosis o hepatopatía crónica son diagnosticados en forma casual en una consulta médica tras una palpación de hepatomegalia donde se confirman los hallazgos, se confirma con hallazgos imagenológicos anormales y alteraciones del hemograma. Generalmente el paciente, como es asintomático, ahora no presenta alguna sintomatología clínica que llame la atención, pero al examen físico se puede llegar a palpar una hepatomegalia que lo confirmamos con una eco o una TAC. En el laboratorio tenemos aumento del TP, TTPA, ¿verdad? Disminución de la albúmina, disminución de la pseudocolinesterosa, aumento de GPT, GOT, aumento de gamma globulinas, ¿sí? El paciente puede presentar aumento de la urea y urobilirrubina, ¿sí? Y la sintomática que puede estar compensada, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas menores? Son astenia, una dispepsia no ulcerosa, que puede estar asociada a náuseas, anorexia, distensión abdominal, cambio en el ritmo evacuatorio, disminución de la libido e impotencia, amenorrea y esterilidad. ¿Cuáles son los síntomas mayores? El paciente pues, generalmente está ictérico con aparición tardía de esa ictericia y generalmente cuando aparece es empeora el pronóstico, ¿verdad? Esta ictericia suele acompañarse de prurito, ¿verdad? Es decir, el paciente tiene una picazón a nivel de todo el cuerpo, ¿verdad? Y coluria. La hiperbilirrubinemia puede presentarse también por aumento, por alteración en la excreción de aniones por parte del hepatocito, hay una tendencia a la hemólisis en los alcohólicos, hay alteraciones en los hepatocitos a nivel de conjugación y transporte y alteraciones morfológicas congénitas. Edema, el edema se refiere al edema en miembros del paciente, ¿verdad? Puede aparecer aún en el periodo asintomático y generalmente se ve favorecido por la hipoalbuminemia o por la hipertensión portal. En el laboratorio lo mismo, ¿verdad? Tenemos aumento del TP, TTPA, disminución de la albúmina, aumento de enzimas hepáticas, aumento de gamma globulinas y a nivel renal tenemos aumento de la urea, ¿sí? Bueno. Y por último tenemos la insuficiencia hepática crónica sintomática descompensada o complicada. Generalmente ya es una situación más grave, ¿verdad? De difícil manejo que inicia súbitamente con una hemorragia digestiva, infecciones de líquido acítico, infecciones respiratorias de vías urinarias y con menos frecuencia por un tratamiento farmacológico o por un traumatismo o cirugía. Puede ser reversible sin complicaciones, ¿verdad? En lo inmediato para la vida del paciente, pero eso no quiere decir que no puedan presentarse. Es irreversible cuando aparecen complicaciones que ponen en riesgo la vida del paciente progresivamente y lo llevan a la muerte. ¿Cómo se va a presentar clínicamente? Este paciente se presenta a nivel del aparato digestivo, presenta anorexia, ¿verdad? Dispepsia, hepatomegalia, fetor hepático, aparición de congestión de la mucosa gastroduodenal, varices esofágicas, hemorroides que predisponen a lo que es la proctorragia, hemorragia digestiva severa, aparecen trastornos de la coagulación, existen alteraciones endocrinas como por ejemplo la reducción del tamaño de la glándula mamaria, aparece hirsutismo, la libido disminuida, atrofia gonadal. Hay amenorrea y esterilidad. A ver, hay ginecomastia en los hombres y también disminución de la libido e impotencia y el hábito de Chopstead por hiperestrogenismo, ¿verdad? Y a nivel neurológico, los trastornos neurológicos pueden ser variables de acuerdo al grado que dijimos hace rato, ¿verdad? Uno de los 4 grados en que se encuentra nuestro paciente. Generalmente se combinan con lo que es la alteración funcional del hígado, cambios en la conciencia y en la personalidad, ¿verdad?
Creo que eso es todo. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta sobre esto que dimos ahora. Estos dos síndromes yo quería darles, ¿verdad? No dejar pasar. Espera un poco. Iniciar Profe, mi- ¿Sí? eh, en grado 2 de insuficiencia hepática, dice un comportamiento inadecuado. ¿Qué es ese comportamiento inadecuado? ¿Qué sería eso? Y hay casos, por ejemplo, que el paciente hace cosas que estaría fuera de lugar, ¿verdad? Por ejemplo, una persona, ¿cómo decirlo?, desubicada, ¿entendés? Tipo, se puede ir a orinar, está en una reunión y se levanta y orina ahí delante de todos, ¿verdad? Ese tipo de conductas inadecuadas que no es porque el paciente quiera, ¿verdad? Sino que son conductas errantes a causa de su encefalopatía hepática. Perfecto, Doc- profe, gracias. Doctora, ¿y por Sí. qué se produce la encefalopatía hepática? Y la encefalopatía hepática se produce por el amonio, ¿verdad? Esa es una de las causas, por el amonio que se acumula, también a causa pueda producirse, por ejemplo, inclusive el depósito, ¿verdad? De bilirrubina a nivel del cerebro, ¿verdad? Y eso produce daño a nivel cerebral también, que es permanente, también puede producir o sea, son varios los mecanismos de acción, ¿sí? Por eso que en el tratamiento del paciente que tiene una insuficiencia hepática, uno de ellos es con laxantes, ¿verdad? Porque una de las formas, nosotros cuando nos vamos de cuerpo, ¿verdad? Por eso es que se manifiesta, ¿verdad? Con acolia y eso, ¿verdad? Cuando nos estamos eliminando la bilirrubina por ahí y se le da laxantes al paciente para que pueda tener una catarsis aumentada y eliminar por ahí el exceso de bilirrubina, como porque les dije, ese aumento es el que produce daño a nivel cerebral, uno de los mecanismos de acción, ¿verdad? El aumento de bilirrubina que puede producirse depósitos a nivel de los núcleos cerebrales, todo eso que produce daño irreversible. Gracias, profe. ¿Vale? Doctora, ¿por qué en la úlcera, doctora, cuando el estómago está vacío le duele más al paciente? Y porque ahí está en contacto, pues, la úlcera, digamos, ahí está en contacto con lo que es el ácido gástrico. Sin embargo, cuando nosotros comemos un alimento que no es gastrolesivo, cubre esa parte, está ocupada esa parte de la úlcera y no entra en contacto directo con el ácido gástrico. Gracias, ¿Entendés? doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces estos dos son cuadros típicos que tenemos generalmente el paciente en la urgencia de que vemos que viene por una hemorragia digestiva, ¿verdad? Ya sea alta o baja. Y como les dije, esas son lo primero que tenemos que hacer es evaluar los signos vitales, ver las características de ese sangrado. Por ejemplo, yo lo que tuve mucho en mi práctica, ¿verdad? Como clínica médica, en los pacientes añosos, ¿verdad? Los abuelitos que tienen hemorragias digestivas bajas. Me acuerdo que tenía uno que se iba de cuerpo y parecía una mermelada de ciruela. No sé si ustedes ubican la mermelada de ciruela, cómo es, que tiene un color medio lila, parece que tiene las ciruelas así, y generalmente era por, por diverticulosis del paciente, ¿verdad? Y por patología amiloide de ellos, que es medio característico ya de los abuelitos añosos. Pero o sea, son malformaciones ya asociadas a la edad del paciente. La hemorragia digestiva baja es más común en la práctica clínica y es menos grave. Sin embargo, cuando tenemos una alta es sumamente grave y como les dije, hay que actuar de inmediato. Ah, y el otro es el síndrome hepático, ¿verdad? Que es la verdad que cuando nosotros tenemos una insuficiencia hepática, la insuficiencia hepática crónica es todo lo que dijimos, ¿verdad? Las características que tiene, que puede estar asintomática y estable, pero cuando se descompensa generalmente es irreversible, porque nosotros, al menos acá en Paraguay, no hay tratamiento, no hay trasplante de hígado, hay muchos pacientes que de repente podrían beneficiarse con un tratamiento así, ¿verdad? Pero nosotros, lastimosamente, acá en el país no tenemos. Antes había un programa de trasplante hepático, pero se suspendió porque creo que el costo
el costo era sumamente elevado, ¿verdad? Para poder mantener a un paciente en condiciones trasplantado hepático. Generalmente, si nosotros tenemos un paciente cirrótico descompensado que ingresa y tiene una evolución tórpida, como dijimos hace rato, que ya viene con lo que es sucrasis alterada, ¿verdad? Con hipoalbuminemia, presenta sangrados, generalmente es terminal, porque no se puede hacer nada, o sea, no es que nosotros le vamos a tratar con un antibiótico, no es que nosotros le vamos a dializar como la insuficiencia renal, no le vamos a hacer un cateterismo como en el infarto, no tenemos nada que hacer. Solamente podemos modificar cuando tenemos, por ejemplo, causas como el paciente que está en un shock séptico, en un shock hipovolémico, en un shock cardiogénico que afecta también, ¿verdad? El hígado. Pero si es, por ejemplo, un hígado cirrótico, no hay buen pronóstico del paciente. ¿Sí? Por eso es tan importante prevenir lo que es la progresión del hígado graso, de la estatosis hepática, ¿verdad? El hígado graso no alcohólico a una cirrosis hepática, porque ahí no se diferencia de que sea enólica o cuál sea la causa, sino que lo que lleva es una fibrosis de los hepatocitos que dejan de producir o sea, deja de cumplir las funciones para lo que está. Entonces, por eso es tan importante prevenir. Y ahora si nosotros le hacemos ecografía a cualquier paciente, inclusive a nosotros, a todos nos van a ir por ecografía que tenemos hígado graso más o menos, ¿verdad? Que aunque así no es el diagnóstico, es una enfermedad que está en auge y puede cronificar. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, y el hígado graso no, es irreversible, ¿verdad? No, el hígado graso no es irreversible. Acordate que cuando es irreversible tu daño hepático, cuando vos tenés fibrosis a nivel de tus hepatocitos, es decir, cuando está fibrosado, lo que vos ya no podés más revertir. El hígado graso generalmente va acompañado de otras patologías, ¿verdad? Por ejemplo, diabetes, obesidad y todo eso. ¿Y cuál es el mejor tratamiento para el hígado graso? Es bajar de peso, por ejemplo, ¿verdad? Y una dieta saludable, hipocalórica. Eso no es irreversible. Y estatinas también se pueden usar. Ah, entonces así se deja de tener hígado graso, pues se puede dejar. Sí. Pero la solución es algo así medio utópica, ¿verdad? Es así una dieta de 600 kilocalorías al día, 600, 800. Eso me revierte completamente para el hígado graso, pero ¿quién te come 800 calorías por día? Es demasiado poco, ¿no? O sea, no es sostenible en el tiempo. ¿Entienden? Una dieta alta en hidratos de carbono también puede dar un hígado graso. Profe, personas que ¿Sí? hacen uso de esteroide con el tiempo pueden generar un hígado graso por el exceso de calorías que tiene y eso. No sé si por exceso de calorías, pero podría llevar a lo que es un daño hepático por los fármacos propiamente dicho, ¿verdad? Aparte que vos sabés que el consumo de esteroides tiene muchísimos efectos secundarios. Sí, es cierto, es anabólico, tenés aumento de la masa muscular que jamás vas a tener tan rápido, ¿verdad? Con solamente lo que es dieta o ejercicio, ¿verdad? Pero a expensas de eso vos tenés hipogonadismo, tenés ginecomastia, tenés alteración de las enzimas hepáticas, no por exceso de calorías, porque no es que el estrógeno tiene exceso de calorías, sino por los efectos de los estrógenos, ¿entendés? No es recomendable, o por lo menos Entiendo. hacerlo en ciclos cortos, ¿verdad? Y con alguien que entienda, no con alguien del gimnasio, nomás que basado en su experiencia, ¿entienden? ¿Entendiste, Víctor? Sí, profe, gracias. Bueno, el jueves entonces nos encontramos otra vez a las 8:30 para dar conmigo, para dar una última parte de lo que es digestivo y después van a dar con la doctora Roy otra clase, ¿sí? ¿Está Sí, bien? profe, súper bien. Bueno, Perfecto, doctora. lean toda esta parte de los síndromes gastrointestinales, por favor, porque hay muchísimos en la práctica diaria en clínica médica. ¿Está bien?
Gracias Profe, por y esperarme hoy. la tercera Disculpen. parcial va a ser todo gastro, profe. Sí, todo gastro. Cada parcial va a ser lo que vamos desarrollando de esa parte, era todo gastro. Y después vamos a tener los finales que es todo junto. ¿Está bien? Gracias, profe. Gracias, profe. Dale. Buenas noches, profe. Chao, chicos. Hasta luego, Buenas noches. doctora. Hasta luego. Chao, chao. Luego, profe. Chao, chao.